¿Estamos? Muy bien. Pues vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Estaremos viendo el último capítulo de la segunda carta de Pedro. Y bueno, yo he estado estudiando esta porción, veremos todo el capítulo. El título es El Día del Señor. Hablaremos sobre eso y vamos a ir pasando sin a lo mejor sin una profundidad tanto, pero con un mensaje bien específico que Dios nos va a dar el día de hoy a través de creo que el enfoque que da este pasaje. Entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir leyendo, explicando, pero yo sé que Dios quiere enseñarnos algo, recordarnos algo de una manera muy especial. Así que me gustaría que pudiéramos orar. ¿Les parece bien? Ponemos ese tiempo en las manos de Dios y decirle que Él hable a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permite estar en esta tarde, noche, Dios, para venir a estudiar tu palabra, aprender de ella. Y no queremos solamente venir, decir que estuvimos en una reunión y regresar como vinimos, Dios. Al contrario, queremos regresar enseñados por ti, meditando en tu palabra y siendo transformados, siendo confrontados, siendo edificados a través de esta lectura. Dios, háblanos, enséñanos y toma el control de este lugar. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se pueden imaginar qué sería de nuestra vida si no hubieran inventado los despertadores? A lo mejor es algo tan sencillo, ¿no? Pero algunos ponen un despertador, una alarma, otros ponen 2 alarmas, otros ponen 3 alarmas, y aún así se quedan dormidos, ¿verdad? ¿Cuántos irían a trabajar sin faltar si tuvieran un despertador? Si no tuvieran un despertador, yo creo que muchos diríamos, me quedé dormido, y me quedé dormido. Hay gente que no, hay gente que ya su reloj biológico se despierta y todo, o reaccionan, ¿no? Pero habemos otros que de repente ocupamos un despertador. Yo tengo que poner 2 a fuerzas, una y a los 5 minutos la otra, a fuerzas, porque la primera es un cáliz, ¿verdad? Suena, yo 5 minutos más, y la segunda quisiera volver a apagarla, ¿verdad? Pero tengo que levantarme y tenemos que continuar. Pero lo que Pedro quiere hacer en enseñanza del día de hoy es eso, despertarnos. Quiere que nosotros podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, y que podamos estar atentos, porque de repente estamos tan involucrados en nuestro caminar diario que se nos olvida que Dios un día vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, o que el día del Señor, hablando del día del Señor, habla de un juicio, está cada vez más cerca. Y a veces nos enfocamos tanto en nuestra vida diaria que se nos olvida poner atención en lo que debemos de poner. Y es por eso que es importante que hoy podamos ver lo que Dios nos va a decir. Mira, leamos a partir del versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, ¿verdad? Ahí está el despertador, con exhortación, que es con animarte, vuestro limpio entendimiento. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hasta aquí primero. Lo que me empieza a decir es que esta es la segunda carta. Vimos la primera carta de Pedro, esta es la segunda carta de Pedro, y él lo que dice: en ambas yo quiero despertar, animándolos, en una exhortación. Dice: en vuestro limpio entendimiento. Algo que Pedro está bien preocupado. Recuerden que esta es la última carta, o es el último tiempo en el que está viviendo Pedro. Pedro sabe que está a punto de morir, de entregar su vida, y lo vimos en la primera carta. Es común, él quiere que esto quede como un memorial en el cual lo recuerden el mensaje que está él compartiendo.
Entonces, al momento que él dice, esta es la segunda carta, y en ambas quiero despertarlos, dice ahí, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dicho por los profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Y algo que podemos recordar, si hay un mensaje que está durante toda la palabra de Dios, tiene que ver con la salvación. El mensaje de Cristo, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el principal tema es Cristo, es Jesús. Pero junto con este mensaje de Jesús y de salvación, hay un mensaje paralelo o va junto, que tiene que ver con un juicio que Dios traerá sobre todo aquel que hace lo malo delante de sus ojos. La palabra nos muestra claramente que todos somos pecadores. La palabra nos muestra que por nuestro propio esfuerzo, nuestra manera de vivir, todos estamos separados de Dios. Y es por eso que es necesario que venga un Salvador que pueda cambiar nuestra vida, limpiar nuestros pecados y hacerme acepto delante de Dios. Y todo esto es algo que viene marcado. Y Pedro lo que quiere que la iglesia pueda entender ese mismo mensaje que se ha hablado una y otra vez. Recuerden que cuando vimos esta segunda carta de Pedro, empezamos viendo cómo Dios nos ha dado vida eterna. Y Pedro decía, todo cuanto ustedes necesitan para esta vida eterna, Dios se lo ha dado. Son un pueblo santo, un pueblo adquirido, un pueblo que Dios ha escogido. Y la idea es que puedan entender que era real, porque había gente, falsos maestros, falsos profetas, que querían hacer entender o ver como que esto no es real, lo de Dios no es real. Y en el capítulo 2 vimos como Pedro dice, yo fui testigo, yo vi realmente cómo, fue en el capítulo 1, cómo Dios se manifestó su gloria. Y esa voz que decía, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Entonces es Pedro queriendo animar a la iglesia a que sigan creyendo. Entonces el capítulo 2 vimos como él dice, si a los ángeles, si a los que se rebelaron, Dios no los pasó por alto, y pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, pone el ejemplo del diluvio, dice, como a ellos no los perdonó, no creas que va a pasar por alto, porque estos falsos profetas tenían una idea, una enseñanza de decir, no creo que Dios vaya a traer juicio, no creo que Dios vaya a reaccionar contra nosotros. Y ahorita lo vamos a poder ver. Entonces, lo que Pedro quiere que entiendan y recuerden, y es lo que vamos a recordar hoy, es que hay un juicio que Dios ha dicho y ha declarado que viene para este mundo. Un juicio real y verdadero. Un arrebatamiento donde vendrá por su iglesia, verdadero también. Pero después de ese arrebatamiento viene una tribulación que va a traer un juicio sobre toda su creación. Y mira, sigamos leyendo. Versículo 3. Dice, sabiendo primero esto es lo que quieren que Pedro, que lo primero que tienes que saber es esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Lo primero que me llama la atención y tenemos que entender es que está hablando, dice, en los postreros días. Si alguien te pregunta cuáles son los postreros días, es muy común que nosotros pensemos en los Apocalipsis, ¿no? Oye, los postreros días, ¿cuándo son los postreros días? Pues estoy viviendo aquí, los postreros es el rapto, la tribulación, y me voy a Apocalipsis. Pero no, el postreros días inicia desde que Jesús muere, resucita, y entonces Él sube a la diestra del Padre a preparar lugar. Bueno, a partir de ahí hay un lapso de tiempo en el cual se considera que son los postreros días. Y dice, en los postreros días vendrán burladores. Y esto puede ser también como escarnecedores, gente
que va a hablar, se va a burlar, se va a quejar. Y dice ahí claramente, andando en su carne, en sus concupiscencias, en sus maldades. Recuerden que la carta está enfocada a tratar de advertirles de falsos maestros. Y mira lo que dicen estos burladores. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, el argumento de estas personas es que les decían a la iglesia: a ver, ¿dónde está? Ustedes han dicho que iba a venir Jesús, que ustedes han dicho que viene un juicio, y ellos empiezan a decir: no vemos realmente eso, el mundo sigue igual. Y si te das cuenta, si tú lees, no sé, desde el tiempo de Noé, la maldad, Sodoma y Gomorra, la idolatría, los pueblos, hasta el día de hoy, de repente la maldad del hombre se escucha igual porque no cambia. Asesinatos, violaciones, inmoralidad, robos, completamente todo es igual. Y ellos empiezan a decir: nosotros no creemos que Dios vaya a traer un juicio. Dios es tan bueno que no va a traer un juicio. Mira cuánta maldad ha habido en el mundo. Mira cuánta maldad, cuánta idolatría, cuántas cosas perversas, y todo sigue igual. Y se burlaban. O sea, no es una pregunta, sino ellos se burlaban. No sé si alguna vez a ti te han dicho, pues hablan de que va a venir Cristo, pero ¿dónde está eso? Siempre han dicho lo mismo. O gente que se expresa de esa manera. Siempre nos han asustado con que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y mira, todo sigue igual. Bueno, entonces allá había tiempo, en aquel tiempo había burladores, escarnecedores, y hoy en nuestros días también hay ese tipo de personas. Entonces ellos dicen: desde que nuestros padres durmieron, o sea que han muerto, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Este es el argumento. Esto es lo que ellos decían. Y aquí viene la respuesta, la defensa de Pedro, que dice: estos ignoran, estos burladores, y me llama la atención que dice voluntariamente. O sea, es alguien que está en una necedad. Es alguien que no ignoran porque no han escuchado. No es que ignoran porque no saben, sino ellos han escuchado y a ellos no les importa, y ellos voluntariamente están ignorando porque no les interesa realmente Dios. Simplemente es hablar o hacer caer a la gente. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Entonces, lo que empieza a decir Pedro en este punto es: ellos no entienden, no creen que toda la creación la ha hecho Dios. Y creo que ese problema está aún en estos días. Hoy se habla de la evolución, de la teoría del Big Bang, una explosión y todo, pero la gente le cuesta creer que Dios es el que lo ha creado todo. Y nosotros, bueno, deberíamos de estar convencidos de que la creación Dios lo ha hecho con su palabra. Y es increíble ver la perfección que hay en la creación de Dios, que es ilógico pensar que una explosión o algo lo puede ser. Yo siempre les he dicho a aquellos que creen que venimos de la evolución del chango, ¿no? Que algunos dicen que estaban así agachados y luego poco a poco se fueron levantando y levantando y levantando. Si la evolución continúa, al rato vamos a irnos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y en unos miles de años, no sé, andaremos todos caminando de espaldas, ¿no? Porque la evolución no puede detenerse. Entonces, esto es entender que Dios nos ha creado. Y dice ahí, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y aquí hay algo interesante. A lo mejor algunos ya lo saben, otros hoy a lo mejor van a darse cuenta. Pero cuando Dios crea el mundo
crea un mundo diferente al cual vivimos el día de hoy. Hay un tipo de vida, una creación de parte de Dios que es la antes del diluvio, prediluviano, o sea, antes de ahí. Incluso me gustaría leerlo, Génesis capítulo 1. Todos sabemos que dice el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y versículo 3 dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y lo dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están debajo de la expansión y de las aguas que están sobre la expansión. Y así fue. Entonces la idea es que en la creación que Dios hizo era como un tipo invernadero, y separó aguas arriba y separó aguas abajo. Incluso dice el versículo 8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así. Y entonces ahí sacó la tierra, salió lo de la tierra. Pero había como agua arriba, agua abajo. Y es por eso que antes no llovía. Se decía que había como un vapor que subía, y es el que daba como un rocío que llenaba todo. Cuando el hombre avanza en el mundo, la creación, el tiempo, el hombre peca, Dios trae un juicio sobre el mundo. Le dice a Noé que construya un arca, y está ahí en el arca construyendo. Y mientras construía el arca, hablaba de que venía un juicio de parte de Dios. Predicaba el evangelio, la salvación que era a través de Dios. La gente no creía, y en ese momento Dios abrió los cielos y el agua cayó, y fue la manera en que las aguas se vaciaron. Y entonces, a partir de ahí, hay un cambio en la creación, ¿sí? Esa es dijo que no tenemos videos, no tomé fotos porque yo no andaba por ahí, ¿verdad? Pero es una teoría que se cree por la cuestión donde habla de la expansión, aguas arriba, aguas abajo, y por eso la lluvia cayó de esa manera, y a partir de ahí cambia todo lo que es esta situación climática que Dios había hecho, ¿sí? Entonces, por eso, regresando a donde estábamos ahí en Pedro, dice: por lo cual el mundo entonces pereció. Bueno, desde el 5: esos ignoraron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, se dan cuenta como que hace una diferencia, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y ahora empieza Pedro a decir: antes Dios lo creó, fue de una manera, después de ahí hubo un cambio, pero ahora como se vive, dice, hay una profecía, hay una perdición, algo que se ha dicho, que esto va a ser quemado. Ya mero llegamos a Apocalipsis, vamos a estar viéndolo, ¿sí? Primeramente Dios, y vamos a aprender y ver que Dios va a acabar con todo. Con todo va a acabar. Hay un juicio que Dios ha dicho en el cual va a acabar con esta tierra, con este mundo.
Y a veces es difícil de creer lo que Dios está diciendo, pero es un juicio de fuego. Y claramente dice ahí, para los que reservado para la perdición de los hombres impíos. O sea, hay una consecuencia. La maldad que estamos viviendo el día de hoy, la perversidad, el pecado que estamos viviendo el día de hoy, y que aparentemente no sucede nada. No pensemos que Dios ha cambiado y que Dios no va a traer una respuesta, que Dios no va a traer un castigo, que Dios no va a traer un juicio. Dios lo va a hacer. Lo tiene preparado, lo tiene listo. Y nada tranquilo, nada fácil. Dice versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y empieza Pedro a decir, los tiempos que Dios tiene es muy diferente a los tiempos en los que nosotros vivimos el día de hoy. Y hace una comparación. Dice, un día el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Dice que una vez una persona le preguntó al Señor: Señor, 1000 años para ti, ¿cuánto es? Y el Señor le dice: 1000 años es como un día para mí. Y unos 1000 millones para ti, ¿cuánto es? Y Dios le dice: es como un centavo. Señor, ¿por qué no me das un centavo? O te pido que me des un centavo. Y le digo: sí, espérate un día. ¿Verdad? Espérate 1000 años, ¿verdad? Para poder dártelo. Entonces, hay una gran diferencia en los tiempos que Dios tiene y los tiempos de nosotros. Y entonces, ante esa duda y ante esa queja, que a lo mejor aún hoy la gente te ha dicho, te ha preguntado: oye, dicen que se va a acabar el mundo, ¿y por qué no se acaba? Como que a lo mejor no es cierto, será mentira esto. Dice Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y creo que esto es para nosotros, lo podemos entender claramente. O sea, tenemos amigos, tenemos familiares que no conocen de Cristo y que estamos esperando que ellos vengan al conocimiento de Dios. O no sé, a lo mejor algunos de ustedes están entregándole apenas su vida a Cristo, están entregando apenas a buscarle a Él. ¿Qué pasaría si hubiera llegado hace un año el Señor? ¿Qué pasaría si hubiera llegado hace 5 años o hace 10 años el Señor? Estarían algunos viviendo, bueno, la tribulación son 7 años, ya hubiera pasado por ahí. Estarían en otro tiempo, que a lo mejor estarían perdidos completamente. El que el Señor no venga no es que no cumpla su palabra. Que el Señor no venga no es que se tarda en cumplir su palabra, sino que el Señor no venga es porque tiene misericordia de nosotros. Ahora, no pudiéramos pensar tampoco nosotros decir, bueno, sus misericordias son nuevas cada día, y pareciera que nunca va a venir. Porque te vas a dar cuenta al leer la palabra que llega un momento donde la maldad llega a su tope y que Dios dice: hasta aquí. Llega un momento en donde Dios más de una vez trae un juicio sobre su pueblo, y siempre lo ha dicho: porque te amo. No podemos pensar de que Dios no va a actuar, pero sí tenemos que entender que Dios va a traer un juicio y está muy cerca. Llega un momento que, si tú ves el arca de Noé, llega un punto donde entra los últimos animalitos y cierra. Se llenó. De la misma manera, hay una persona, no sé quién sea, no sabemos quién es, pero hay una persona que es la última, que le va a decir al Señor: sí, Señor, yo creo en ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y creo que cuando esa persona, que es la última que Él tiene en su lista, en su libro, en lo que Él tiene, en lo que Dios sabe, diga: yo creo, en ese momento
se tocará la trompeta y dirá el Señor: vamos, el tiempo ha llegado. Y eso puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante. Es el tiempo en que va a venir. Pero otra vez, Dios quiere que todos se arrepientan. Su amor es tan grande que si me pongo a pensar, el castigo que viene es un tormento eterno para siempre. Lo dijimos hace unas semanas, viendo Santiago y viendo también Pedro. Para muchos de nosotros, el castigo que estamos, el sufrimiento que estamos pasando en esta vida es lo más fuerte que vamos a experimentar, porque después de ahí no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero aquel que no quiere conocer a Dios, lo que sufre en este mundo es lo más suavecito que va a experimentar, porque después de su muerte viene un momento difícil completamente para él. Dice el versículo 10: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Está clarito. Llegará un momento donde, cuando me habla, bien, dice: los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechados. Algunos creen que se refiere a la misma creación, cosas que Dios ha creado serán desechados. Otros dicen que serán las estrellas y los elementos que Él mismo creó, planetas y todo, ¿sí? Y dice que la tierra y las obras en ellas serán quemadas por completo. Ahora, dice Mateo capítulo 24, quiero leer unos versículos. Mateo 24, a partir del verso 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, o sea, se van a cumplir. Dice: pero del día y la hora, ¿quién la sabe? Nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre. Entonces, este es un punto nada más importante. De repente se dice que se va a acabar el mundo y que va a ser tal fecha, y andan haciendo sumas, divisiones, adivinaciones y diciendo. La Biblia claramente me dice: nadie lo sabe, ni un ángel, es más, ni Jesús, porque Jesús estaba en ese tiempo como hombre, aunque era Dios. Solamente dice: mi Padre que está en los cielos. Entonces no sabemos el momento. Aunque te digan no podemos creer, una revelación mentira, pero sí tienes que estar atento sabiendo que el tiempo está cerca. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces me habla que será
un día normal, comiendo, bebiendo, casándose, fiestas, todo bonito, todo está bien. Así como cuando fue el juicio o el diluvio con Noé. Dice ahí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no sabemos en qué momento va a venir, pero está Dios advirtiéndonos y diciéndonos: va a ser un tiempo normal, pero está cerca. ¿Te puedes imaginar? Dice que como ladrón en la noche, te puedes imaginar si te hablaran: buenas tardes, buenos días, buenas noches, nomás para avisarle que el miércoles pasamos por su casa, vamos a entrar a robar. ¿Qué harías? Pues te preparabas y todo, ¿verdad? O sea, sería algo ilógico. Bueno, la misma idea es esa. Nadie sabe cuándo va a venir, pero las señales apuntan a que cada vez todo esto está más cerca. ¿Sí? O sea, es increíble. Y incluso me llama la atención que dice ahí: la gente no le creyó hasta que no entró en el arca, se cerró la puerta y empezó a llover. Ahora sí le creyeron. Y creo que mucha gente estará de esa manera. Dice Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. En algunas Biblias vienen en rojo porque es Jesús hablando, dando estas palabras. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Esto me habla que Jesús está diciendo es: yo vengo. Nadie sabe el momento, pero tienes que entender que tienes que velar, estar atento. Dos, guardar tu ropa. Y esto me habla de estar limpio delante de Dios, de estar preparado. Esto es, y no es, no se trata, o el día de hoy no se trata de el evangelio del terror. Si no buscas a Dios, te vas a quedar en el infierno. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron a Cristo con una película de terror. ¿Por qué de terror? Porque cuando nosotros conocimos de Cristo, llegamos a una misión y de repente eran los jueves y tal fecha, la película, te invitamos a una película. ¿Y saben cuál la película pasaban? La del infierno. Era una película cristiana, ¿verdad? Otra era como Trueno al Instante. Y me acuerdo que empezaba la película, iba un muchacho en una moto, una carretera. La primera escena, este muchacho iba en la moto por una carretera con árboles. Ay, qué bonito. Y de repente una rama que estaba atravesada no lo vio y le corta la cabeza. Así empezaba la película cristiana. Y veías todo y que el infierno y todo. Y al final entraba el pastor y decía: ¿cuántos quieren ir al infierno? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten sus manos, repitan después de mí: Señor Jesús. Y ahí todos eran salvos, ¿verdad? Era una manera de traerte a Cristo con temor. Bueno, la idea de hoy no es darte temor, es advertirte. Es una realidad. Así como Dios creó, bueno, Dios te está diciendo: viene un juicio y viene pronto. Y tienes que estar preparado, porque si no, bueno, vas a sufrir las consecuencias. Tanto así que Dios nos está diciendo, si regresamos a Pedro, que nos está diciendo que todo se va a quemar. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Mira lo que comenta: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, en otras palabras, lo que dice Pedro es: a ver, escuchando esto,
¿No debéis más bien que nosotros como iglesia aprendamos a vivir de una manera apartados para Dios, de una manera santa? ¿No deberíamos más bien nosotros apresurarnos para ese día? Sí, está preparado. Ahora, ¿cómo me voy a preparar? Pues buscando a Dios, viviendo para Él, viviendo en santidad, entendiendo quién es Dios, que Dios es santo, que Dios es perfecto y que todo este mundo está viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Y vuelvo a decirte, pareciera que no pasa nada. Por eso ves a la gente del mundo disfrutando y drogándose y haciendo cosas indebidas y no sé, viviendo en pecado, en la inmoralidad. Y ahí ves que hasta se ven mejor que nosotros, tienen dinero, les va mejor que nosotros. Y de repente la pregunta de mucha gente es: ¿por qué viven así? Bueno, no saben lo que les espera. El problema es que si tú quieres vivir como ellos o vives como ellos, las consecuencias van a venir. Y entonces aprendamos algo. No podemos estar jugando a la iglesia. No puedo jugar al cristiano. Yo soy cristiano pero no leo la Biblia. Soy cristiano pero bueno, yo no sirvo. Soy cristiano pero yo no oro. O yo no voy a la iglesia. Pues yo soy cristiano porque un día me llevar. No. O eres o no eres. Y le dice: no, más bien deberíamos de despertar y actuar correctamente, apresurarnos porque la venida del Señor está cerca y va a quemar todo como un juicio que Él va a traer. Versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y aquí hace Pedro una diferencia. A ver, iglesia, nosotros tranquilos. Esto que estamos hablando de que se van a quemar, del juicio y todo eso, ¿para quiénes son? Para los impíos. Y es una diferencia. Mas nosotros tenemos una esperanza, y sus promesas me hablan de ¿qué? Cielos nuevos, tierras nuevas, donde decía: no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más injusticia, porque sería Dios gobernando, dirigiendo, y ahí sí nunca más habrá pecado, ni haremos nada que esté en contra de lo que Dios ha establecido. Esa es la diferencia. Es tan fácil, la pregunta es: ¿dónde quieres vivir tu vida? Esta y la eterna. ¿En un lugar de tormento o en un lugar de bendición con Dios? Y la decisión completamente es tuya. Verso 14: por lo cual, oh amados, otra vez aquí le habla a la iglesia, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, o sea, con prontitud, ser hallados por Él, por Jesús, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y una vez más, este es el punto principal. Sabiendo que Él viene, tengo que aprender a ser hallado sin mancha, irreprensible, en paz. O sea, tengo que estar bien con Dios en toda mi manera de actuar, de hablar, de conducirme. Y me gusta que dice procurar con diligencia, o sea, apresúrate, rápido. No vaya a ser que digas mañana y Dios venga esta noche. Porque siempre somos los hombres del mañana. Oye, mañana, cuando yo debo de actuar de una manera rápida. Dice versículo 15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué paciencia? Porque esta paciencia no me habla de estar así como que ¿qué haces? Nada, aquí esperando a que Jesús venga. No, la paciencia es: yo continúo avanzando, sabiendo que no importa lo que tenga que enfrentar, sigo esperando que Dios venga por nosotros. Y eso me habla en mi caminar diario, en mis problemas, en mi conflicto, esperar que Dios venga por nosotros.
Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí empieza a dar un ejemplo Pedro ahora de Pablo. Y pues para esto Pedro tuvo que haber escuchado o leído las cartas, lo que ha escrito Pablo. Y dice, casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay alguna difícil de entender, la cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y hace simplemente una referencia. ¿Sabes qué? Lo que yo te estoy diciendo de la venida de Cristo, no soy el único. Puedes leer las cartas de Pablo y te vas a dar cuenta que en todas ellas habla exactamente de lo mismo. Y te vas a dar cuenta que sí, habla de la venida de Cristo, de estar preparado, de vivir en santidad, de ser irreprensible, de vivir en paz, tener paciencia. Cristo viene pronto, su venida, todo eso lo menciona. Dice otra versión que Dios mismo se lo reveló y ahora no lo dice, no lo explica. Y luego dice, bueno, aunque hay algunos que no le entienden y transgiversan la palabra, dice, para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, ¿sabiendo qué? ¿Sabiendo qué? Que el día del Señor está cerca, que el juicio es verdadero y está cerca. Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y viene el último versículo, que es como el consejo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es crecer en la gracia? Nos mencionamos en el capítulo 1 ver todo lo que Dios nos ha dado ya a nosotros. Su gracia es todo lo que Él me ha dado sin merecerlo. Y hablamos de qué, pues la salvación. Hablamos de qué, de una herencia. Hablamos de que somos sus hijos. ¿De qué más me habla? De su amor, de su misericordia, de su santidad, de su justicia, de su provisión, de su amor, su cuidado. Todo esto que Dios nos ha dado, es importante que tú lo conozcas y que tú puedas crecer. No es que Dios te dé más, sino que tú puedas entender, por ejemplo, algo de su gracia, es su amor. Dios no te puede dar más de su amor porque Él lo ha dado todo. A veces hemos orado, Dios, dame más de tu amor, y Dios dice, yo no tengo más, porque te lo he dado todo. Yo soy el amor, yo me he entregado a ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No que me dé más, sino yo entender el amor de Dios para mi vida. Eso es crecer en gracia. Crecer en que ahora soy su hijo. Crecer en que soy justo y que soy santo, que soy apartado. Entender y creer que soy salvo, que nadie me puede separar de su amor. Eso es parte de crecer. Y lo segundo dice, y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí es algo que todos tenemos que aprender. Por eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos la palabra, por eso estamos en discipulados, queremos aprender cada vez más. ¿Por qué? Porque de la manera en que yo conozca a Cristo, voy a saber lo que Él tiene para mi vida, voy a conocer a Dios, voy a conocer mi propósito. Incluso puedo estar preparado para lo que Dios me está hablando. Si yo no conociera a Cristo, no conociera su amor tampoco. Si no conociera de Cristo, no conociera lo que estamos viendo el día de hoy, que está por venir por su iglesia. Pero de repente hay gente de la iglesia que le tiene miedo a la venida de Cristo. Y para nosotros no puede ser nada de temor. Al contrario, es un momento de victoria. Un momento donde Dios nos va a cambiar todo. Y de repente decimos, es que
Pastor, si viene Cristo, ¿qué va a pasar con mi familia? Pues si conoce a Cristo, se irá contigo. ¿Qué pasará con mis hijos? Pues si conocen a Cristo, se irán contigo. Y ahí entendemos la importancia de, como papás, estarle hablando a nuestros hijos a que conozcan y aprendan el temor de Dios y crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es mi responsabilidad. Otra vez lo comentaba, ¿te puedes imaginar llegar al cielo? Yo creo que ya nos vamos a conocer, ¿sí? Y vamos a ver, ¿y cómo estás, hermano? Y es la manera en que yo creo, ¿no? Y sería muy padre poder estar entrando y que te digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor y entres con alegría. Y será muy bonito ver a tu esposa ahí, aunque le vas a decir, ella no, ¿verdad? Dijeron que hasta que la muerte nos separe. Pero también será bonito ver a tus hijos y decir: gracias a Dios. No es lo logramos, no es qué buen trabajo hice, no, su misericordia, y es gracias a Dios. Porque sería muy triste llegar el momento y poder ver que tú entras y tu familia no fue hallada fiel o íntegra delante de Dios. ¿Te puedes imaginar el dolor? No sé, aunque la Biblia me dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, no sé qué pasará en ese momento. O al revés, tu familia adentro y tú no trajiste el boleto, no entras. Creo que Dios hoy quiere despertarnos. Suena el despertador y reaccionas, y Dios te está diciendo: aguas, no se te olvide que vengo pronto. Puede ser hoy, puede ser esta noche, que yo vengo. Y entonces la alerta es para que te prepares, para que estés listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cambiará todo completamente. Y termina diciendo: a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, a Él sea la gloria completamente. La gloria es por Él. Él va increíble. Así como Dios creó al mundo y un día casi lo destruye con agua, bueno, ahora lo va a destruir con fuego. Pero para Él no hay problema, porque simplemente con decir las palabras puede hacer algo completamente nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva, todo completamente nuevo, para que donde Él esté, nosotros estemos juntamente con Él. Así que alerta, como leíamos ahorita, velad, no te duermas, no vaya a ser, sabiendo los que sabemos cómo el proceso que me dice la Biblia, estamos viviendo en este tiempo, después es el rapto, y cuando desaparece los cristianos y empieza la tribulación, no vaya a ser que ahí te digas: híjole, tenía razón el pastor, o tenía razón la iglesia, o tenía razón mi esposa, o tenía razón la Biblia, y que sea demasiado tarde y entonces sufrirá las consecuencias. Sino que sea hoy una alerta en el cual tú digas: tengo que estar más preparado, por si hoy vienes, hoy suena la trompeta, yo quiero ser hallado bien delante.